Lizárraga Galindo, Coordinador General de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación de la maestra Mónica Aspe Bernal, Subsecretaria de Comunicaciones. El maestro Lizárraga, ahí vamos. Doy rápido un perfil, mi estimado. El maestro Javier Lizárraga es ingeniero eléctrico industrial y posee una maestría en Administración de Negocios por parte del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una amplia experiencia dentro de la industria de las telecomunicaciones y hasta inicios del 2013 fue responsable de la Dirección General de Telecomunicaciones de México, es decir, Telecom Telégrafos. En la iniciativa privada se desempeñó por más de 10 años en Motorola, donde se hizo cargo de diferentes puestos a nivel global con responsabilidad sobre cuentas claves para la corporación. Fue asesor del secretario de Comunicaciones y Transportes y actualmente, como lo mencioné al principio, se desempeña como el coordinador general de la Sociedad de la Información y del Conocimiento de la misma Secretaría. Invito a Javier, por favor, a pasar con nosotros y le damos la bienvenida a Canietti. Javier, muchísimas gracias. Buenos días a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y perdón que yo venga en lugar de Mónica, la imagen es muy diferente. No, eso no se escuchó sincero. No, les envío un cordial saludo a la maestra Mónica Aspe, tuvo que salir del país a una reunión de trabajo, pero bueno, me pidió que diera esta plática del panorama de las telecomunicaciones en México y quisiéramos hacer un recuento de qué ha pasado en los últimos 3 años. Como se decía en las conferencias anteriores, México se está reposicionando para un mejor futuro, tenemos problemas, los estamos atacando, pero la reforma constitucional específicamente en materia de telecomunicaciones marcó un parteaguas en la historia de las telecomunicaciones en México. Vamos a empezar simplemente con una sensación humana. ¿Recuerdan hace algunos años que ibas a Estados Unidos y no querías prender tu teléfono por miedo al cargo? Ahorita ya vas y lo prendes tranquilamente. Entonces también ayuda la parte humana en ese aspecto. Aquí estoy viendo un operador que sonríe muy contento. Muy bien, esta gráfica es una copia de lo que analizamos cuando se estaba manejando la situación para la reforma constitucional. La inversión que teníamos en México era muy baja comparado con otros países. Sobre todo, teníamos y seguimos teniendo todavía una concentración de mercado muy alta, insuficiente cobertura, precios altos, que si vemos es el factor más importante que ha evolucionado, y baja calidad en servicios. Si analizamos esto, era en el 2012 cuando se empezó a analizar la situación, a finales de 2012, principios de 2013, y se inició toda la parte de la transformación que no iba a ser posible porque son decisiones muy importantes si no estuviera en ley. Y la ley, ya no tenemos otra opción, nos guste o no nos guste, tenemos que acatarla. Y los artículos de la reforma y de la ley secundaria, pues tenemos que ejecutarlos, ya no son cuestionables, ya fueron aprobados. Vamos a ver un poquito, si analizamos el mercado, también se está moviendo para los operadores. En el pasado, los cableros compitiendo con los cableros, los móviles con los móviles, los fijos con los fijos, satelitales con satelitales. En este momento ya todo el mundo está compitiendo con todo y viene la siguiente ola, que es de todos los operadores que no poseen redes, como los OTTs, o operadores virtuales que no tienen una sola radio base, pero que están compitiendo en el mercado. ¿Por qué está sucediendo esto? Está cambiando las reglas del juego del mercado y vemos mercados como europeos, como latinoamericanos, donde Brasil, por ejemplo, con 4 operadores, todos en el rango de entre 20 y el 30% de participación de mercado, Vivo, Claro, TIM y Oi. Y viene una
evolución tecnológica como es 4G, en la que se necesitan dos elementos muy importantes para dar el servicio: mucha inversión y mucho espectro. ¿Y qué hacen competidores que se estaban peleando? Hacen alianzas, algunos de ellos, para desplegar redes compartidas donde compitan en el valor de mercado. Eso pasó en Brasil, está pasando en otros países en la consolidación de operadores, está pasando en Europa como están redefiniendo los modelos de negocio y donde un modelo que antes tenía unos EBITDA muy altos, ya en este momento no, porque los costos están bajando. El reto que tienen los operadores actuales es bajar costos, aumentar el nivel de servicio y necesitan redefinir sus modelos. Por eso todos los operadores están trabajando en esa reinvención. Vemos la reforma constitucional, aquí dice seis ejes de la reforma, que son los que estábamos, perdón, voy a por mis apuntes porque no los estoy viendo de aquí. Para seguir cuál es la presentación y con eso de que no alcanzo a ver muy bien. Bueno, los 7 ejes, aquí dice 6, pusimos 7, para el fortalecimiento de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de acceso a banda ancha como derecho constitucional. Si vemos el artículo 6 de la Constitución, es un derecho constitucional el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como las telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo banda ancha. Y es un derecho, como decía en una convención de la Canietti anteriormente el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que me gustó esa frase: la misma ley que prohíbe la esclavitud nos obliga a dar esto. Entonces tenemos como gobiernos que ejecutar y como sociedad que ejecutar en ese sentido, que es un derecho con todos los retos que tenemos de acceso, de cobertura y buscar nuevos modelos para llegar a esa cobertura universal que necesitamos tener para que todos los mexicanos tengan la misma oportunidad. Un nuevo marco jurídico, todos los cambios que están sucediendo no fuera posible si no estuvieran plasmados en ley. Un nuevo diseño institucional donde se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones con autonomía constitucional, donde le da ciertos lineamientos y les da empoderamiento para que siga evolucionando en generar un mercado más competitivo, más enfocado hacia el consumidor, hacia el beneficio social, una subprocuraduría de telecomunicaciones, unos juzgados tribunales especializados en materia de telecomunicaciones y genera ese nuevo marco jurídico para avanzar más rápido. Si recordamos, hace 5 años, toda acción que hacía COFETEL o SCT se generaba un amparo y se estancaba todo. Ya ahorita no está sucediendo, se está moviendo. El fortalecimiento e impulsar la competencia con medidas que está implementando el instituto, así como, por ejemplo, el Más Carry Más Offer, que ha generado más interacción entre concesionarios de televisión abierta y restringida. La política de inclusión digital, esa es muy importante. El artículo 14 transitorio de la reforma constitucional establece 2 mediciones. Dice 70% de los hogares conectados y 85% de los MIPYMES. 70% de los hogares. ¿Cuántos tenemos? Estamos muy por abajo de la meta. ¿Qué estamos haciendo? Y eso está obligando al gobierno federal a que sea como una empresa que ejecuta proyectos, donde tiene mediciones claras, objetivos claros, de que tiene que llegar a eso y con qué acciones. Es como una empresa tiene que llegar a tal nivel de ingresos, tal nivel de proyectos, y para eso hacen su plan estratégico y tienen que ejecutarlos. Esa es parte de la gran transformación que está teniendo el Ejecutivo Federal, específicamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ya no somos regulador, somos un ejecutor de proyectos. Y ahorita vamos a hablar de los 5 proyectos que tenemos como ejes fundamentales para nuestra labor diaria. Y eso nos lleva a otros retos. ¿Tenemos los recursos adecuados?
porque un recurso de un operador de un regulador, las habilidades son muy diferentes a un recurso de un ejecutor, que tienes que tener habilidades de program manager con todas las metodologías, certificaciones. Entonces estamos teniendo en ese proceso en la Secretaría una transformación de los recursos para enfocarnos hacia ejecución de proyectos. La red pública compartida y la red troncal, que se publicaron las prebases de la red compartida la semana pasada, y la red troncal también ya pasó a la concesión de CFE Telecom a Telecomunicaciones de México hace semana y media. Y como último el proyecto de TDT, que vamos a hablar un poquito más a profundidad en las próximas láminas. En resumen, la ley y la Constitución buscan beneficios para los usuarios, que tengan más opciones, que tengan más localidades conectadas, que haya servicios convergentes, que haya acceso a cualquier tipo de aplicación, que el valor esté en las aplicaciones, en el valor agregado para la gente, que haya nuevas cadenas de televisión, que tengamos una televisión totalmente digital para mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico y mayor competencia en televisión. Al momento de generar todo digital se vuelve un piso parejo con las nuevas cadenas y posibilidades de generar más contenido. Un roaming, bueno, la desaparición del roaming larga distancia y todas las implicaciones que ha tenido en la competencia entre operadores, que se ha visto con repercusiones muy positivas en el usuario, y en sí toda la reforma y todas las leyes se han diseñado basados en el bienestar de los usuarios, en generar mayor acceso, mayor cobertura. ¿Y nos falta avanzar? Sí, pero ya vamos en un camino. Lo último que hemos recorrido desde que se aprobó la reforma constitucional, revisen, hagan una revisión cada quien en su perspectiva, cuánto hemos avanzado en los últimos 15 años y cuánto hemos avanzado en los últimos 2 años, que nos falta mucho, sí, pero ahí vamos. El principal punto fue el tema de generar 2 entidades claramente, o 2 responsabilidades claramente delimitadas. El regulador es el instituto con todo el marco jurídico para hacer sus acciones, y la SCT como organismo ejecutor de proyectos de cobertura social, de conectividad, de infraestructura. Ahora vamos a hablar rápidamente de los 5 proyectos que nos estamos enfocando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De tener toda la parte de concesiones, de tener toda la parte de supervisión, ya no tenemos facultades, en ese aspecto solo son exclusivos del instituto, y nos enfocamos, como decía anteriormente, en la ejecución de 5 proyectos, donde asumimos aquí en esta gráfica o ejemplificamos los 2 más grandes que podremos decir desde el punto de vista de monto y del punto de vista de trascendencia para el país. El más grande, que es la red compartida, que es utilizar la banda de 700, el 100%, para una red que nace como una red compartida. Lo que mencionaba del ejemplo de Brasil para 4G que algunos están compartiendo, aquí ya nace por diseño una red compartida donde tiene 2 grandes características diferentes a las redes actuales de operadores. No puede vender a usuario final y tiene obligaciones de cobertura. Muy importante los 2. El segundo, si yo fuera un privado, hago mi caso de negocios, pongo números y voy a determinar si conecto o no conecto un pueblo. Y si los números no me dan, no voy a conectar el pueblo porque soy privado. En este caso, la red compartida tiene obligaciones de cobertura y los tiene que conectar. Por eso se bajaron los derechos para la banda de 700. Está en internet las prebases, se les invita a todos a que las revisen y si tienen comentarios, bienvenidos, para generar las bases finales a finales de este año, con el objetivo de generar una red, como decía, compartida desde el diseño, con obligaciones de cobertura, donde los principales usuarios deberían de ser los actuales operadores, donde un operador dice, en lugar de crecer con una radiobase en una población, pues puedo rentar la capacidad que necesito.
pagar lo que uso. Y esas son decisiones de negocios que tienen que tener los operadores para subirse a la red compartida y sobre todo también abrir la posibilidad de generar muchos operadores virtuales de red. Todos nosotros podríamos ser potencialmente un operador virtual de red porque no tenemos el limitante de la alta inversión y de la necesidad de tener espectro. ¿Eso a qué lleva al mercado? A moverse hacia el lado del valor de las aplicaciones. Al final de cuentas, yo con mi celular, si es satelital, si es 2G, 3G, 4G, cable o lo que sea, lo que me interesa es la aplicación, el valor que me da esa aplicación. Y necesitamos desarrollar e incentivar más ese mercado y generar con modelos de innovación nuevas aplicaciones, como hay muchos ejemplos en el mundo que no vale la pena ahorita mencionar, pues generaríamos algo de interpretaciones, pero está el mercado de telecomunicaciones como un habilitador para generar esa innovación que se hablaba como parte de los ejes de la conferencia o del Congreso de Cañete. Y la red troncal, bueno, hablando un poquito de la parte satelital que viene al final, la conectividad satelital es muy cara, pero a veces en lugares lo caro es lo más barato por la gran dispersión. Estamos viendo que la cobertura va a ser alrededor de los 90%, puede ser un poquito más, pero al final de cuentas vamos a tener que analizar y estamos analizando con los operadores satelitales diferentes tecnologías, que también viene un cambio radical en las tecnologías satelitales al momento de aparecer las tecnologías HTS, donde te dan un precio-rendimiento del 20 o 30 veces mejor que las tecnologías actuales. Hablando del que me ha mantenido ocupado en los últimos año y medio, TDT, ha sido muy interesante. Primero la decisión de por qué televisiones, y surgió la decisión con Cañete. Recuerdo muy bien, 17 de diciembre del 2013, nos reunimos gracias a Cañete en la ciudad de Tijuana con 14 o 15 fabricantes de televisores y dijimos, a ver, ¿podemos bajar el costo de los televisores? Porque el costo del decodificador era entre 30 a 40 dólares, pero el costo final que surgió en Tijuana por conectar un hogar con el decodificador, porque era el costo del decodificador más la instalación, era de alrededor de 100 dólares. Entonces podemos llegar a costos accesibles para que podamos pensar en esa posibilidad, y la respuesta en público ahí fue no, pero le dejé mi tarjeta a todos y en el camino al aeropuerto todos me dijeron que sí. El resultado fue, hasta el día de hoy hemos comprado 9.4 millones de televisores digitales, todos hechos en México, de los cuales ya hemos recibido y entregado más de 6 millones. Estamos llegando a los 6 millones de entregas y ahorita tenemos en inventario como 200, y diario están llegando de la frontera de Tijuana y de Mexicali casi 30 trailers a toda la República para seguir entregando televisores digitales, que es un modelo único en el mundo porque todas las transiciones han sido con decodificadores y la primera vez que se escucha televisión suena medio feo, pero cuando ve los efectos colaterales como el ahorro energético que se paga en 5 años la inversión total, estamos consumiendo con un televisor analógico 140 watts más 9 watts del decodificador versus 40 watts de un televisor digital, fabricados en México, promover la industria local. Son dispositivos que en un futuro puedes llegar con un dongle y lo conectas, ya están, no se pueden conectar ahorita, pero esa inversión podría utilizarse con programas sociales en un futuro para hacer dispositivos de acceso. Y el resultado fue analizando esa decisión de decodificadores versus televisores, vimos todas las ventajas y la decisión fue de televisores, que tiene el TDT tiene sus efectos colaterales, genera un piso parejo para la competencia en televisión abierta y libera la banda de 700 que se va a utilizar para la televisión, para la red compartida. Pasamos al otro proyecto que es México Conectado. Este posiblemente sea el proyecto social más impactante en el sentido de que incorporar a las localidades, escuelas, hospitales,
a las tecnologías de la información. Y para hacer eso el gobierno federal no lo puede hacer solo. Hicimos alianzas con un par de universidades prestigiadas, de las más prestigiadas de México, para llevar esos proyectos y sobre todo con los operadores. Tenemos contratos con 14 operadores que están aquí presentes, muchos de ellos, para llevar la conectividad a esos hogares. Hemos logrado tenemos el objetivo de conectar este año 100,000, están saliendo una licitación adicional y nos faltan contratar como 14,000, hemos contratado 86,000 y tenemos que lograrlo este año. Y el 70% son escuelas, también es otro reto que tenemos que trabajar con la Secretaría de Educación Pública. Tenemos otro proyecto que es el proyecto de Puntos México Conectado, que es uno por estado, que se inauguraron el pasado mes de marzo y que ya llevamos más de 100,000 inscritos en esos cursos. Se han generado más de 1,000 proyectos de emprendimiento, que el 20% ya están fondeados por entidades de los diferentes gobiernos, no de la SCT, sino municipales, estatales, lo cual muestra un avance muy significativo. El siguiente tema es el sistema satelital mexicano, que el viernes pasado fue lanzado con éxito desde Cabo Cañaveral, ya está en órbita elíptica. En los próximos días, desde que se lanzó a 15 días después, estaría en su órbita geoestacionaria a 36,000 kilómetros, listo para el despliegue de la antena de banda L más impactante que hay en el espacio, que no sea militar. Vamos a tener, ya que esté funcionando, palabras del fabricante Boeing, el sistema no militar satelital más avanzado del mundo. Y debemos como mexicanos estar orgullosos. Es una antena de 26 metros por 22, capaz de conectar dispositivos de este tamaño sin la antena grandota. Va a ser enfocado hacia seguridad nacional. Este satélite, el anterior, el Bicentenario, ya tenemos conectados 5,000 puntos por parte de México conectado, y es un tema que debemos estar orgullosos, que está operado por mexicanos. Telecomunicaciones de México tiene muy buenos ingenieros y ya están operando el Bicentenario y están en el proceso de transición para operar el satélite Morelos 3. Con ese panorama de el instituto regulando y el gobierno federal ejecutando proyectos que ayuden a cubrir a llegar a lugares donde no se llega el mercado, es una combinación que juntos debemos de llevar para seguir avanzando en los retos. Creo que el resultado solamente va a ser positivo si logramos trabajar juntos, el instituto, el gobierno federal, la industria, los gobiernos locales. Es una muestra lo que está pasando con el apagón analógico en Monterrey. Si recordamos el apagón analógico en Tijuana, Monterrey, una ciudad más grande, el resultado fue el resultado de trabajo conjunto entre autoridades locales y municipales, estatales, la industria, el instituto, por supuesto, que es el responsable del apagón, y el gobierno federal. El día de hoy estamos abriendo una ventanilla en la SCT para entregar televisores en Monterrey a los que no pudieron recoger sus televisores. En la Ciudad de México ya terminamos, en el Valle de México, perdón, para poder apagar aquí, nosotros tenemos que notificarle al instituto. El instituto es el único facultado para determinar fecha del apagón y tiene que cumplir, ellos ven que se cumplan dos cosas: el 90% de hogares definidos por la Sedesol y que las transmisiones sean digitales. Por la parte de la SCT hemos entregado más de 2 millones de televisores en la zona metropolitana y no hemos llegado al 90%. Para que vean el reto logístico de encontrar a las personas, estamos a 48,000 de lograrlo. Se abre una ventanilla, estamos buscando a la gente, pero estamos haciendo un esfuerzo extra para lograr cumplir con la ley. Y cada vez que llegamos y lo cumplimos con una huella de cobertura, le notificamos al instituto y ellos determinan la mejor fecha de acuerdo a las condiciones, que son muchas variables que considera para determinar una fecha. Para terminar mi conversación con ustedes nos falta mucho que hacer, definitivamente,
y nos vamos a encontrar algunas piedras en el camino, pero vamos por el camino correcto. Lo que hemos avanzado en los últimos 2 años, la autonomía del instituto, recuerden, comparando el instituto con como se tenía presionado a la COFETEL, es una gran diferencia. El ser respetuosos de las entidades, el trabajar en equipo son los elementos claves para evolucionar lo que se decía en la primera conversación. México está posicionado, al hacer unas reformas de esta magnitud, ya no nos va a tocar a nosotros. Ejecutemos de una forma eficiente para lograr un mejor México. Y algunas cosas nos gustarán, algunas cosas no, pero ya está en la ley, y la ley fue diseñada pensando en el objetivo común de México. Por favor, juntos sigamos avanzando. La industria es fundamental en este proceso, como lo está haciendo en el caso de TDT, que estamos en los próximos 2 meses de concluir el tema de entrega de casi 10 millones de televisores hechos en México. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. De hecho, te invitamos a quedarte para el panel. Muchas gracias, Javier. Sin duda alguna, yo creo que